Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Asignatura: Seminario Abierto Educativo. Actividad: bajo rendimiento. Equipo: RIN. Presentan las alumnas Lisbeth Vázquez Domínguez, Perla Yunuen Rodríguez Valladares, Rosa María Ramírez Fuentes. Bajo rendimiento escolar. Es el grupo de alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se caracterizan porque los alumnos rinden significativamente por debajo de sus capacidades y manifiestan dificultades en el aprendizaje e inadaptación escolar. Los estudiantes muestran bajo rendimiento académico general o en áreas específicas graves, presentan lagunas de conocimientos. De acuerdo con la clasificación de dificultades de aprendizaje provocadas por el bajo rendimiento escolar, este tipo de problemas constituyen el tipo 2, los cuales pueden ser de moderados, graves y de afectación personal. ¿Qué provocan las dificultades en el aprendizaje? Se nota la presencia de diferentes factores que interactúan para su aparición y las cuales afectan varias áreas y contenidos escolares, desde lectura, escritura y matemáticas, donde son más graves. Presentan también inadaptación escolar, las cuales con frecuencia derivan en indisciplina y problemas de comportamiento. Esto es porque los alumnos se sienten frustrados al no alcanzar una meta específica. Afectan a todas las áreas y contenidos escolares, aunque en mayor medida en unas más que en otras, dependiendo de los procesos y procedimientos psicológicos implicados en ellas. Algunos alumnos muestran en general un déficit en los procedimientos y metaconocimientos implicados en el aprendizaje, los cuales se pueden mencionar como la elaboración de estrategias, la selección, los recuerdos, la transferencia de información, procesamientos de autorregulación del aprendizaje, planificación, control del proceso y de las variables personales, por ejemplo, la memoria y el control de la ira. Además, muestran deficiencias en su adaptación a la escuela. Se trata de conductas disruptivas, cuando no de verdaderos trastornos del comportamiento como indisciplina, molestias frecuentes al resto de los compañeros y al profesor, desobediencia, absentismo, conductas agresivas orales e incluso físicas. Baja autoestima. Se percibe como una persona incapaz de lograr ciertos conocimientos. Se mide y compara con los demás y por lo tanto se siente inferior a ellos. Se presentan también importantes lagunas en el aprendizaje de contenidos en las diferentes áreas escolares. Dichas lagunas quieren decir que el alumno va olvidando lo que aprendió en años anteriores, meses o incluso algunas semanas o días anteriores. Pueden ser desde cuestiones textuales como situaciones en ciencias naturales o situaciones básicas que impliquen procedimientos como dividir, multiplicar o sumar. Por ello, en algunas pruebas que son estandarizadas como la prueba planea, pueden tener bajos resultados. Existe también un déficit en la rapidez con la que llevan a cabo dichos aprendizajes. Por ejemplo, importantes deficiencias en la automatización de procedimientos de descodificación. Hay alumnos que al llegar a sexto grado aún les cuesta trabajo decir cuánto es 2 más 2, 2 por 1, 3 por 2, etc. Comprensión y expresión de conceptos básicos como lo son ovíparos, vivíparos, no lo saben diferenciar e inclusive no las pueden expresar. También problemas en la organización y distribución del tiempo en relación a las tareas. Causas del bajo rendimiento escolar. Sus causas pueden ser desde una influencia predominante y persistente de factores extrínsecos, como pautas educativas inadecuadas. Estas pueden ser por parte del docente e inclusive pueden partir desde el hogar, influencias sociales, prácticas instruccionales insuficientes o improcedentes. En ocasiones se combinan con factores intrínsecos, como déficit motivacional, retrasos psicolingüísticos leves o trastornos de conducta, los cuales interfieren en el desempeño escolar del estudiante. Pautas educativas familiares inadecuadas, las cuales suelen ser una indiferencia hacia el desarrollo cognitivo del niño.
Esto es desde una baja estimulación psicolingüística, cuando la madre desde que el niño nace no le habla o no le muestra ninguna especie de efecto, desinterés por el desenvolvimiento escolar de su hijo, mala educación. Con frecuencia los padres muestran actitudes y creencias que se caracterizan por poca preocupación y disponibilidad para apoyar a su hijo en cuestiones escolares, poca atención por parte de los padres hacia el hijo, los pueden llegar a dejar solos o ya rayando casi en el abandono. Poco interés por aquellas actividades que se suelen hacer en familia dentro de la escuela, y esto también provoca una baja autoestima en el niño, puesto que no se siente valorado por sus mismos padres. A esto se le pueden sumar las malas influencias. Pueden ser influencias negativas dentro y fuera de la escuela, los cuales pueden orillar a consumo de drogas, tabaco, alcohol e inclusive hechos delictivos. Y por último, las deficiencias instruccionales, que se refiere a los métodos y prácticas de enseñanza inadecuados, especialmente aquellos que se ejercen con violencia o poca preocupación por el desarrollo del estudiante. Deficiente o inexistente adaptación curricular, es decir, el maestro o el docente no lleva un proceso como tal para que el estudiante pueda aprender, sino que trabaja contenidos de alta demanda o de alta dificultad y el estudiante por varias razones no lo llega a aprender, cosa que solamente causa frustración y no mantiene un buen desempeño el estudiante en diferentes materias que llevan este tipo de prácticas. Pautas educativas familiares inadecuadas, las cuales suelen ser una indiferencia hacia el desarrollo cognitivo del niño. Esto es desde una baja estimulación psicolingüística, cuando la madre desde que el niño nace no le habla o no le muestra ninguna especie de efecto, desinterés por el desenvolvimiento escolar de su hijo, mala educación. Con frecuencia los padres muestran actitudes y creencias que se caracterizan por poca preocupación y disponibilidad para apoyar a su hijo en cuestiones escolares, poca atención por parte de los padres hacia el hijo, los pueden llegar a dejar solos o ya rayando casi en el abandono. Poco interés por aquellas actividades que se suelen hacer en familia dentro de la escuela, y esto también provoca una baja autoestima en el niño, puesto que no se siente valorado por sus mismos padres. A esto se le pueden sumar las malas influencias. Pueden ser influencias negativas dentro y fuera de la escuela, los cuales pueden orillar a consumo de drogas, tabaco, alcohol e inclusive hechos delictivos. Y por último, las deficiencias instruccionales, que se refiere a los métodos y prácticas de enseñanza inadecuados, especialmente aquellos que se ejercen con violencia o poca preocupación por el desarrollo del estudiante. Deficiente o inexistente adaptación curricular, es decir, el maestro o el docente no lleva un proceso como tal para que el estudiante pueda aprender, sino que trabaja contenidos de alta demanda o de alta dificultad y el estudiante por varias razones no lo llega a aprender, cosa que solamente causa frustración y no mantiene un buen desempeño el estudiante en diferentes materias que llevan este tipo de prácticas. Características. Por lo regular son de orden extrínseco, es decir, no tienen ninguna consecuencia con otro tipo de trastorno como retraso mental, déficit de atención o alguna otra dificultad específica de aprendizaje que pueda partir de un problema neurológico, aunque pueden darse conjuntamente con ellos, ya que entre las diferentes consecuencias que acarrean dichos trastornos pueden encontrarse dificultades similares a las descritas como bajo rendimiento escolar. Sin embargo, para esto es importante descartar que hay alguna situación neuronal que esté interfiriendo con el aprendizaje del estudiante. El bajo rendimiento es fácilmente detectable, tanto por las dificultades en el aprendizaje como con los problemas de adaptación escolar. Generalmente los alumnos con bajo rendimiento no tienen esa capacidad de saber cómo pensar ante situaciones de aprendizaje y con frecuencia tampoco lo saben hacer ante situaciones sociales. Sus posibilidades de que se dé un bajo rendimiento escolar son mayores porque las pautas educativas que los padres desarrollan no son las más adecuadas. Las variables psicológicas afectadas son la motivación de logros de los procesos psicolingüísticos, así como aquellos procesamientos de pensamiento, las expectativas y las actitudes. Los problemas de conducta que muestran son la inadaptación escolar, como indisciplina y trastornos de conducta.
Generalmente los alumnos con este tipo de problemática rinden significativamente por debajo de su capacidad, puesto que no padecen ninguna discapacidad intelectual, sino que más bien es una situación contextual que los ha limitado a desarrollar todas sus habilidades cognitivas de la mejor manera. A mayor edad, es más difícil que los alumnos se recuperen de un bajo rendimiento escolar. Las variables psicológicas afectadas son la motivación de logros de los procesos psicolingüísticos, así como aquellos procesamientos de pensamiento, las expectativas y las actitudes. Los problemas de conducta que muestran son la inadaptación escolar, como indisciplina y trastornos de conducta. Generalmente los alumnos con este tipo de problemática rinden significativamente por debajo de su capacidad, puesto que no padecen ninguna discapacidad intelectual, sino que más bien es una situación contextual que los ha limitado a desarrollar todas sus habilidades cognitivas de la mejor manera. A mayor edad, es más difícil que los alumnos se recuperen de un bajo rendimiento escolar. Entre los factores de riesgo encontramos pautas educativas y o familiares inadecuadas, desinterés, despreocupación, no asunción de la responsabilidad en el proceso educativo, poca disponibilidad, insuficiente estimulación, falta de metas y expectativas. Retraso en el desarrollo del lenguaje oral, sobre todo el escrito, déficit del vocabulario, desmotivación por la lectura y escritura, déficit de la comprensión lectora y de la composición escrita, retraso en la elaboración y la aplicación de procedimientos de pensamiento eficaces para el aprendizaje, retraso en la maduración social y emocional, falta de atención sostenida en las tareas, desmotivación, inadaptación escolar y trastornos en el comportamiento, lagunas importantes de conocimientos teóricos y procedimentales. Por ello, si a la edad de 8 años el alumno no sabe leer y escribir, ya debería de contar con apoyos. Unos ejemplos del bajo rendimiento escolar pueden ser ir mal en todas las materias, presentar importantes lagunas en el aprendizaje, no estudiar, verse desmotivados, no mostrar interés y molestar en clase. Diferencias con otros trastornos y problemas. Entre ellos podemos encontrar que puede darse en cualquier tipo de hogar, no entraña necesariamente ira ni agitación ni somatizaciones, muestra inadaptación escolar que a veces raya en la indisciplina, no se caracteriza por presentar conductas de agresividad, matonismo, es al final de la educación primaria y sobre todo durante la educación secundaria obligatoria, son el núcleo fundamental del 25% de los alumnos que no finaliza la educación secundaria obligatoria, 15% de mujeres y 35% de hombres, y es más frecuente en los hombres.